RTV, desde Santo Domingo de los Colorados para el Ecuador y el mundo, presenta su programación digital sin favor ni temor. La verdad del hecho noticioso que se inscribe en la historia de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué tal? Y bienvenidos a la primera presentación de nuestro canal digital RTV, en nuestro espacio Sin Miedo a la Verdad. El día de hoy hemos querido presentar al doctor Julio Bando, quien es representante legal de algunas asociaciones tanto locales, provinciales y nacionales. Entre ellas tenemos a la Asociación Nacional de Jubilados y Ex Trabajadores del Ex YERAC e INDA, y también a la Asociación Nacional de Guardias de Seguridad Privada. Sin más que decir, presentamos a continuación a nuestro invitado. Desde la provincia Sáchila, República del Ecuador, tenemos como invitado al doctor Julio Bando, abogado en libre ejercicio, quien nos va a hablar sobre la segunda fase decretada por el gobierno nacional acerca del distanciamiento, quien ha dejado a los GAT municipales a disposición de esta segunda etapa. La etapa de distanciamiento decretada por el gobierno nacional, dejada a discreción de los GAT municipales, para que se reincorporen a la vida productiva las grandes capas de trabajadores y del pueblo en su conjunto, de una u otra manera ya se le ha venido manteniendo en la etapa de excepción y de aislamiento, con el trabajo productivo de los sectores estratégicos y de consumo masivo, como es la distribución masiva de alimentos, la producción agrícola y de otros sectores. En lo que tenemos que puntualizar es de que la psicosis generalizada, gracias a la desinformación y desorientación que ha tenido la población, tanto por los gobiernos nacionales, seccionales, como por los grandes medios de comunicación, ha generado un shock psíquico en la población que considera que el coronavirus es una arma letal, es fulminante, lo cual no es así. Hemos visto que servidores de la salud, sin los elementos de bioseguridad, han tenido que atender a todos los pacientes que han llegado, a quienes tampoco se les ha hecho la prueba del COVID. Es decir, tanto personal médico como paramédico, sin saber en qué estado de salud se encuentran laborando, han tenido que atender a los ciudadanos que han llegado a los centros de salud con sintomatología respiratoria, y al no tener las pruebas, la mayoría no se les ha hecho. Algunos han regresado a sus domicilios y en algunas partes han fallecido sin haber recibido la prueba del COVID. Eso amerita efectivamente una explicación, y la explicación pues no la ha dado el gobierno nacional, pero lo que sabemos es de que los pocos recursos económicos disponibles los pagaron en bonos privados de deuda, en vez de utilizarlos para elementos de bioseguridad y para las pruebas rápidas, tanto para el personal del área de salud como para la Policía Nacional, el Ejército, y para los ciudadanos que requieren atención médica. De tal manera que en esta segunda etapa del distanciamiento, pues se tendrá que salir la población que está preocupada, nerviosa de su estado de salud en el que se encuentre, y creyendo que va a contagiarse, necesitan saber, para una tranquilidad anímica que también es parte de la salud del ser humano, necesitarían hacerse la prueba del COVID para ver si es que salen sanos o salen contagiados, y en qué momento podrían efectivamente contagiarse y regresar contagiados a la familia. Este es un asunto realmente preocupante, y digo preocupante porque además de la desinformación y por los datos generados por el gobierno que no son confiables, también genera de que a través de un acuerdo ministerial dispone que
el contagio del coronavirus no es una enfermedad profesional y que tampoco es un riesgo de trabajo, lo que deja sin protección a los trabajadores de un seguro de vida que no lo han tenido en esta etapa de la crisis sanitaria y del estado de excepción. ¿Qué alternativa usted considera que puede haber ahora del cambio del aislamiento al distanciamiento? Bueno, todo ciudadano tiene el derecho de saber en qué situación de salud se encuentra. Y al estar recluidos con arraigo domiciliario, al no poder salir de sus viviendas, al momento de salir necesitan saber en qué condiciones de salud se encuentran. Y sería responsabilidad del gobierno nacional y o de los gobiernos seccionales el de darles esa prueba del COVID para ver si están contagiados o están sanos. Y en la eventualidad de que el gobierno, por falta de recursos, de responsabilidad en la atención sanitaria, no pueda generar esa prueba, yo considero que los ecuatorianos y ecuatorianas que estén en disponibilidad económica y al alcance de la prueba del COVID, hacerse el examen, para que el resultado sea el documento como prueba fehaciente para reclamar en el futuro inmediato, dejando bajo corresponsabilidad del gobierno nacional y del gobierno seccional con el empleador de lo que pueda ocurrir con la salud y vida de la familia. Y digo de la familia porque efectivamente el papá y la mamá que salen de sus domicilios a reinsertarse a la vida productiva dejan en sus casas a sus hijos, que al no tener estudio tienen que quedarse en la casa. Y al regresar a los 3, 4, hasta 7 días que se puede establecer la sintomatología del coronavirus, podrán darse cuenta que se han contagiado. Pues ¿dónde se contagiaron? Para salir a la vida productiva. ¿Y cuál es el responsable de esto? El gobierno nacional, el gobierno seccional, que dispuso salir de la etapa del aislamiento al distanciamiento sin saber en qué condición de salud estuvo esa familia que se expone a un virus altamente contagioso, que incluso al no ser altamente letal, pero es altamente contagioso, y por salud anímica y psicológica de la población, debe el Estado ecuatoriano hacer la prueba, aunque sea por muestreo, aleatoria a un sector de la población, o el empleador, tanto el público como el privado, debería saber en qué condiciones de salud va a recibir a sus colaboradores. ¿Qué implicaciones tendría en la etapa productiva esta segunda etapa de distanciamiento decretada por el gobierno nacional? Bueno, el problema de la reincorporación a las actividades productivas de la sociedad, de los trabajadores, creo que va a concentrarse la producción de bienes y servicios en las grandes empresas y corporaciones. Y algunas empresas medianas y pequeñas posiblemente tengan que sucumbir en la nueva interrelación del trabajo. La nueva interrelación en la etapa de distanciamiento es que de manera voluntaria, para no contagiarse del coronavirus, el trabajador aceptará, y más aún cumplirá una disposición del gobierno de realizar las actividades a 2 y a 3 metros de distancia de cada uno. En algunos estados consideran de que en la estancia donde generaban producción 10 personas, trabajarán 5, lo cual significaría que quedarían en el desempleo 5 personas, 5 familias sin ingresos, y los otros 5 servidores o trabajadores tendrán que hacerse cargo de la producción de los 10, es decir, mayor carga laboral para el trabajador. Y lo anunciado por el gobierno de Lenín Moreno, de un pretendido recorte del 10% de su remuneración, creo que conlleva a que anímicamente los trabajadores se opongan a la reducción de su salario y tácitamente acepten un congelamiento de los salarios, lo cual sería gravísimo, porque mientras que el trabajador cumple la producción con su carga de trabajo de los 10 ciudadanos en la estancia donde está trabajando, mayor trabajo con una remuneración congelada, estamos ya enfrentándonos a una escalada de precios sin precedentes.
Hoy, en esta etapa de aislamiento, los precios han subido en un 100%. Posiblemente el día de mañana bajarán en un 10-20%, lo que significa que habría un incremento en un 70-80% de precios. Ahí se genera indudablemente la inflación entre el poder adquisitivo de un salario congelado del trabajador con una elevación galopante de los bienes y servicios generados efectivamente por las grandes corporaciones e empresas. Cuando hablamos de la producción de las grandes empresas y corporaciones, hemos visto efectivamente de que sí, no se han paralizado los grandes monopolios del alimento, de la medicina, de las bebidas, de los envases e incluso de las telas y de las confecciones. Se mantienen porque son necesidades básicas y requiere el hombre. Pero, ¿qué pasa con el ingreso per cápita de la familia? Reducido a la mitad, recortado para las familias que se quedan sin trabajo, lo cual significa entonces que tenemos que ir pensando en una remodelación de la responsabilidad del Estado frente a sus conciudadanos. Usted acaba de mencionar en estas últimas palabras la corresponsabilidad que tiene el ciudadano ecuatoriano para la creación de un nuevo Estado. Explíquenos, por favor. Los ecuatorianos somos corresponsables del tipo de Estado y de gobierno que tenemos. Y la lección dada en esta crisis sanitaria, estado de excepción, decretado por la pandemia del coronavirus, nos ha demostrado que la salud y vida de los ecuatorianos depende del Estado y del tipo de gobierno. Y en esta corresponsabilidad de juego y de intereses hemos visto que el gobierno ha decidido, a través de sus medidas políticas, favorecer a la economía privada del capital y dejar en segundo plano la salud y vida. Hoy tenemos que exigir al gobierno nacional y al nuevo gobierno que elijamos a través del voto popular para que atienda en primer lugar la salud, que la salud ante todo debe ser gratuita, sin discriminación de tiempo, de circunstancias, de condición social, como lo dice la Constitución. No puede sobreponerse el interés corporativo sobre la vida del ser humano. Y también, efectivamente, la educación. La familia necesita entonces salud y educación. Esa corresponsabilidad que nos compromete a todos los ecuatorianos, especialmente a los trabajadores del pueblo llano, que no son gobierno, a que nos unifiquemos de manera adecuada para poder construir un Estado que atienda los principios de la solidaridad, de la hermandad, del esfuerzo conjunto y beneficio común. Esos son los principios fundamentales sobre los cuales tenemos que salir a ejercer la vida productiva, porque el desarrollo, los cambios generados a través de esta pandemia no pueden estar fundamentados en la economía privada del capital, en lo corporativo, sino en el rostro humano. Primero la vida, primero la salud. Bueno, dejo señalado que usted es el primer invitado dentro de las actividades de nuestro canal digital ArtTV y también conocedores de su alto espíritu altruista como dirigente y es patrocinador de algunas federaciones y asociaciones de jubilados y también de trabajadores del Seguro Social y en especial a la Federación Nacional de Guardia de Seguridad Privada, presidida también por el señor Rubén Salvador. Nos gustaría de nuestra parte hacerle la cordial invitación a nuestro canal en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, señores ArtTV, por haberme preferido en su inicio de actividades, en mi primera intervención, y es mi responsabilidad dar la orientación a todos los trabajadores y por su conjunto, más aún en estos momentos difíciles y oscuros por los que atravesamos, como fruto de una pandemia que no ha sido manejada adecuadamente y que está desorientada en nuestra sociedad. Tenemos que unirnos y estar al frente todos como un solo pueblo. Estaré con ustedes cuando lo soliciten. Buenos días.